Primera cosa que tienen que saber de mí, muchachos. Me distraigo con facilidad, así que soy un tanto despistada en algunas partes, pero confío harto en que mis estudiantes me apoyan en eso, así que ojalá funcionemos bien, ¿ya? Ahí sí está grabando, muchachos y muchachas. Voy a partir mostrándoles un poquito en el aula cómo están las cosas distribuidas. Quizá el profe igual lo hizo en la mañana, pero actualicé algunas cositas entre medio, así que para mostrarles. Y déjenme, para eso, para compartirles pantalla, pues no, nada que ver. Que los deje hablando solitos. Ya, eso nada que ver por si acaso, de hecho vamos a ocupar esa pizarra, pero la vamos a borrar para que la usemos. Ya. Jóvenes, cuando ustedes acceden al aula virtual, está su curso ahí en MAT 101 o 1001. Nuestro paralelo es el 17. Ya, el curso, si es que no me equivoco, está a cargo del profe Enrique Vargas. Siempre me confundo con dos Enriques que hay, por ejemplo, que tengo de colegas, así que les cambio los apellidos, déjenme asegurarme. Pero mientras tanto, sí, Vargas, Enrique, ¿ya? Que fue su profesor que probablemente le hizo la cátedra en la mañana. ¿Ya? Y justamente en el aula hay de todo tipo de material. En primera instancia está la pestaña de información general, que es justamente la que está aquí, en la cual les muestra la información como inicial. Ya me tomé la patudez o el derecho de poner mi nombre ahí y mi correo. Así que si usted en algún momento tiene alguna consulta, comentario, sugerencia o lo que sea, me puede escribir. Mi correo está público en la primera pestaña del aula. Ya, ese sale docente taller, por si acaso. Ya, así que ahí lo pueden ir revisando en caso de cualquier consulta que me quieran escribir. Ya, para que lo vayan viendo. Ay, sí, salió un cuadradito por si acaso porque el chat lo voy a dejar a un costado, en caso de que me vayan escribiendo. Y aquí justamente en la primera parte aparece lo que es el plan de evaluación y el clase a clase para que vayan viendo que están viendo clase a clase si se pierde alguna o no y si tiene duda con sus evaluaciones, las notas, cómo se calculan todo. Las restricciones, ahí están justamente toda la información pertinente para que la puedan revisar cuando necesiten en el semestre. Ahora, me tomé una pestaña que es la última que la pinté con un color verde. Vamos a checar un poquito esto. Ahí. La pinté con un color verde que se llama el taller de la profe Gaby. ¿Ya? Para que puedan acceder sin problemas. Aparte del correo que les mandé, les dejé el link para la videoconferencia en esa pestaña. Así que si se le pierde el correo, no hay problema. Usted accede al aula y en la pestaña del taller está el link para la conexión. Puede hacerlo directamente con el link o con el ID y el código de acceso. ¿Ya? Así que justamente en estas pestañas vamos a ir subiendo todo lo del taller. Por ejemplo, el día de hoy le hice unos cuantos ejercicios para practicar. Ahí tenemos unos ejercicios, que es lo que vamos a ver en un ratito más. Y después de cada taller, cuando grabe la sesión, la suba, yo en mi caso la subo a YouTube y les pongo el link de acceso. Solo pueden acceder a ellas por el link, ya no las van a poder buscar por YouTube, pero van a aparecer aquí por si acaso el link para que puedan ver la grabación del taller, ya que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Así que, muchachos, eso es como el esquema rápido justamente de lo que tenemos preparado para el día de hoy. No sé si me quieren contar un poquito cómo les fue en la mañana con el profe, hasta dónde llegaron, qué vieron, si retuvieron algo, no entendieron nada, también es viable, se acepta. O cualquier cosa que quieran opinar o preguntarme, también chiquillos, adelante por favor. Les cedo espacio. Ahora sí, déjenme poner el celular en silencio, que me había dado cuenta que lo tenía. Ahora sí. Entonces, asumo que la mayoría de aquí es de primer año, ¿no? Sí. Gracias. Que se motivó a prender el audio, le agradezco. Ya hicieron la presentación del curso, por lo que me sale aquí. Hicieron una presentación de un poquito de los axiomas, números complejos y explicó un poquito. Y según aquí no pasó casi nada de materia, ya, no importa, no se preocupen. Yo igual les voy a explicar un poquito ahora lo que viene para el miércoles, así que ahí igual vamos a complementar y tratar de hacer alguno que otro ejercicio. No va a ser muy denso en vista de que no han avanzado mucho y la idea no es sobrepasarnos por encima del profesor, ¿ya?
Pero claro, les voy a mostrar un poquito lo que son los axiomas de los números reales y voy a empezar a mostrarles cómo identificarlos, ¿ya? Son cosas que han visto toda la vida, chiquillos, que las han usado en el colegio 1800 veces, pero uno con la práctica se olvida de la formalidad y la matemática en realidad es bastante formal, ya no es una cosa que podamos dejar de lado. Entonces, ahí les recomiendo que igual sean cuadraditos para las cosas. Hay que ser bien cuadrado y bien ordenado para algunas partes. Y aunque les parezca tedioso, porque lo va a hacer, centrarse en que va a funcionar, ¿ya? Esa es la idea principal. Entonces, muchachos, a los que tengan acceso al aula y me puedan ir siguiendo, pueden descargar el archivo que les mostraba recién, que era el taller de la profe Gaby, el taller 1, ya que es el que tengo abierto aquí en la ventanita del lado. Igual lo voy a abrir en PDF desde la carpeta porque me genera choque desde el aula manejarlo bien, ¿ya? Así que aquí lo puedo rayar, puedo destacar por lo menos en el PDF o en el Adobe. ¿Ya? El taller 1 es corto en el sentido que tiene 3 secciones. ¿Ya? Entonces tiene 3 ejercicios. Los dos primeros, el primero es una ecuación que se la están resolviendo, de hecho está resuelta completa, pero lo que queremos hacer es reconocer cada axioma y o propiedad que se presenta en él. ¿Ya? La segunda es la misma idea, pero con una demostración. Y después le pide demostrar ya derechamente usando axiomas. Entonces lo primero que quiero que logremos hacer o avanzar hoy día es que por lo menos hagamos pebre o disminucemos lo más posible la primera ecuación que está acá para que después no les vaya a ser mucho complejo, mucho problema en las clases y cómo identificar los axiomas. Si alguien no sabe lo que es una ecuación, no sabe lo que estoy haciendo y o va hablando, por favor me interrumpe, me puede escribir por el chat, puede prender cámara, audio, todo, profe, no entendí nada también. Por favor, chiquillos, con toda la confianza porque así me puedo ir moviendo y reconociendo también que también están parados o si hay alguna deficiencia o algo que deberíamos complementar, ¿ya? Así que eso por una parte. Y por otra parte, les recomiendo, yo igual les voy a estar mostrando el taller todo momento, pero les recomiendo que al principio, creo que estaba en información general, no está aquí. En unidad 1, ya me acordé, porque esto fue, resulta que desde ayer a hoy día subieron material a su aula. Entonces todas las pestañas que dicen método conocimiento, números reales, geometría analítica, se cargaron de forma automática esta semana. Así que esas no las había visto antes. Pero en la unidad 1 hay algo que se llama operatoria, que es como un primer archivo para que podamos trabajar. Y está la lista que vamos a utilizar como de axiomas, ¿ya? Así que vamos a empezar a revisarlos para que los podamos identificar. Ese es nuestro objetivo hoy día, identificarlos y hacer pebre la ecuación que aparece aquí al principio. Si logramos eso, yo creo que estamos bien para que su clase del miércoles no sea tan confusa o sea más práctica, ¿ya? Esto más que nada es para reconocer bien los axiomas, cómo funcionan, pero después los empezamos a ocupar justamente en ecuaciones, inecuaciones, potencias, fraccionarias, lo que sea. Vamos a ir mezclando de todo un poco. ¿Ya? Para que tengamos las dos versiones del documento. Entonces aquí vamos a mantener nuestra lista de axiomas, por una parte, y al ladito vamos a desglosar esta ecuación que tenemos en el taller. Ya, mi idea va a ser copiarla, pegarla en esta famosa pizarra que está aquí y la vamos a ir rayando. Así que va a ser como más interactivo, no va a ser tanto leer y escribir y seguir un PDF, que muchas veces es como bastante tedioso. Pero cualquier cosa, si no llegan a entender, me van avisando, muchachos o muchachas. Ya no hay ningún problema en ese sentido. Déjenme cortar también la ecuación. Ya. Vamos a dejar guardadita esta imagen para después. Ya. Bacán. Acabo de abrir el chat y me estoy fijando en algunas cositas, ¿ya? Ya, entonces, chiquillos, los documentos están, para que no se vayan perdiendo, en el aula. El taller de la profe Gaby es el taller que les mostré, que acabo de descargar, donde estoy sacando la ecuación y se los voy a mostrar. Y me voy a aprovechar de un documento que está en la unidad 1 para que lo podamos ir complementando, ya que se llama Operatoria de los números reales, el 1. ¿Ya? El número 1. Por si acaso. Ya, esos dos estamos usando por ahora. Déjenme seguir viendo el chat por si se me va alguna cosa.
Ya, voy a explicar lo que es un axioma como tal, ya para que no partamos como de la nada. Vamos a explicar lo que es un axioma y vamos a explicar qué hacen los axiomas también. Y hay una compañera que tiene problemas para acceder al aula. No sé si a todos les pasó o simplemente estamos teniendo problemas de conexión con su compañera. Ya, ahí vayan como confirmándome o escribiendo cualquier cosa. Ya. Muchachos y muchachas, para que aprovechemos el tiempo y no se nos haga tan tedioso, vamos a explicar en primera instancia lo que es un axioma. Ya, los axiomas por lo general vienen muy apoyados a lo que apunta la lógica en matemáticas. Lo primero que tienen que tener claro cuando hagan cualquier ramo de matemáticas, y esto es súper esencial, es que tengan claro el lenguaje con el cual se le está hablando. No vean la matemática como simplemente operatoria, los cálculos y el asunto, y todo lo que están acostumbrados a hacer, sino que veanlo como un lenguaje. Es decir, lo más importante en matemáticas es la forma en que escriben las cosas, cómo las escriben y qué quieren comunicar con eso, ¿ya? Está bien, en la práctica sí vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir, pero la idea es que tenga un sentido todo esto. Entonces, en el lenguaje de la lógica, tenemos dos cosas importantes, que son proposiciones, ¿ya? Las proposiciones son afirmaciones. Una proposición es simplemente una afirmación. Es decir, yo puedo decir el cielo es violeta, por ejemplo. ¿Ya? Es una afirmación. ¿Qué estoy diciendo con esa afirmación? Claro, estoy diciendo que el cielo es violeta, pero no quiere decir que justamente siempre sea violeta, no quiere decir justamente que esa afirmación sea verdad o sea mentira. Entonces, lo importante de una proposición es que usted siempre tenga claro que hay dos opciones para la proposición, o es verdad o es falso. ¿Ya? Eso es como lo primero en las matemáticas. Hay dos cosas. Hay algo verdadero o algo falso. No puede darse más que eso. Ahora, si nos vamos a empezar a cuestionar bajo qué condiciones es verdadero, cuando qué condiciones es falso, y ahí empezamos a jugar con este lenguaje para saber cómo comunicarnos. Si yo le hago una pregunta así de qué color es el pasto, le estoy preguntando, eso no es una afirmación, por lo tanto no es una proposición, y como es una pregunta, tampoco puedo decir si la pregunta es verdadera o falso, porque es una pregunta. Sí, así con la respuesta, ¿ya? Con la respuesta es distinto, porque cuando uno responde, afirma. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los axiomas son una proposición o una afirmación que vamos a asumir que siempre es verdadera. Es como la regla que hay que seguir. ¿Ya? Entonces, los axiomas sí son afirmaciones, pero con la condición de que nosotros imponemos de que es verdad. Si yo digo que el cielo es violeta y lo pongo como un axioma, no importa que usted lo vea a todo color, es violeta, ¿ya? Pero ojo, los axiomas se definen siempre en un espacio, en un entorno para ciertos objetos. Entonces puede que si yo cambio el conjunto o el entorno, deje de ser un axioma, ¿ya? Entonces es una afirmación que asumimos que va a ser verdad. Es como lo principal. Es verdadera. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que asumamos los axiomas? Y esto lo voy a hacer supermente para perturbar un poquito. Pero, por ejemplo, si yo sumo 10 más 7, yo creo que la mayoría sabe cuánto es eso. Pero si yo pongo igual a 5, ¿alguien me puede decir si eso es verdad o mentira? Es verdad, Ah, muy bien. ¿Por qué? porque yo lo definí así. Ah, qué choro usted, me cayó bien. Ya, para alguien es falso, ¿no? Ya, ojo, que cuando yo defino algo, tengo que saber cuánto me va a dar, obviamente, pero aquí hay un problema en este simbolito que está aquí, en lo que uno dice que es la suma, ¿ya? Si su compañero define la suma como que 10 más 7 igual a 5, perfecto. El 5 al final de cuentas es simplemente un número. Yo puedo decir que eso representa, no sé, por 17. ¿Ya? Pero, ojo,
qué significa ese símbolo para que justamente la respuesta sea 5. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Agradecería que no me rayaran la pizarra, chiquillos, por ahora, ¿ya? Entonces, muchachos, por ejemplo, mucho cuidado con cómo se definen las cosas, porque yo no estoy diciendo que es la suma, la definición. Yo aún no he dicho que es la suma, por lo tanto, la suma que está ahí está mal definida, así que yo no estoy diciendo con quién estoy trabajando. Ya, nosotros sabemos que el 10, el 7 y el 5 son números, pero no estoy diciendo qué significan aún. Ya, lo importante es siempre saber qué significan. Entonces, los axiomas nos dicen qué cosas significan. Por ejemplo, no solo porque su compañero haya tenido como la osadía de definir la suma de esta forma, va a ser verdad, pero hay espacios y conjuntos en los que sí son ciertos. Por ejemplo, si son las 10 de la mañana y yo dejo que transcurran 7 horas, van a ser las 5 de la tarde. Entonces, en un sistema horario, esta suma tiene todo el sentido habido y por haber. Pero si lo veo en los números reales, que son los números con los que vamos a trabajar, esta suma deja de tener sentido. ¿Ya? Por lo tanto, hay espacios donde las cosas se pueden definir y la pregunta siempre está en cómo están definidas. Entonces, ¿cómo las vamos a definir? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? ¿Qué cosas no funcionan? Van a ser estos axiomas. Los axiomas son las definiciones y los planteamientos que tenemos de base para decir que algo funciona o no funciona. ¿Ya? Cuidado, eso sí, con asumir que yo puedo llegar y definir cosas, porque no siempre va a tener sentido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo multiplico dos números, ojo que no estoy diciendo qué números, solo dije que son números. Por ejemplo, tengo el número A, lo multiplico con el número B y esa multiplicación me da 0. ¿Qué me podrían decir ustedes de cómo tienen que ser ese A y ese B? Que uno por lo menos es 0. Ya, ¿eso pasa siempre? ¿O lo que usted conoce hasta el momento pasa siempre? Por ahora sí. Ah, ya, por ahora sí. Ya, ojo, porque aquí uno siempre dice, el A es 0, o bien el B tiene que ser 0 para que la multiplicación de dos cosas me dé 0. Pero hay un conjunto, que ustedes lo van a usar mucho más adelante, que se llaman las matrices, por ejemplo, en las cuales esto no ocurre. Es decir, yo podría multiplicar dos matrices que no son 0 y resultarme que la multiplicación da 0. ¿Ya? Esos casos se llaman casos con divisores de 0. Es decir, que hay números que multiplicados me dan 0, pero ninguno de los dos es 0. Entonces, esta condición que ustedes asumen como que uno de los dos tiene que ser 0, ocurre siempre en los números reales, no en los otros conjuntos que podríamos definir más adelante o con más materia. ¿Ya? Pasa con los números naturales, los enteros, los racionales, los números reales e incluso los complejos. ¿Ya? Pero hay conjuntos, aquí les doy un ejemplo que no les voy a pedir que lo busquen todavía porque no vamos a trabajar con él, pero que en su momento podría ser importante recordar de que hay cosas que no se cumplen en todos los conjuntos. ¿Ya? Así que lo primero que hay que definir y tener claro es cuáles van a ser nuestros axiomas. ¿Ya? Para que tenga sentido todo lo que vamos a trabajar. Tenemos varios conjuntos con los que trabajamos. Son, por ejemplo, en los números nos encontramos los números naturales, tenemos los números enteros que se abrevian con una Z con doble palito, los números racionales, que en México se traducen como los números quebrados, por eso se ocupa la Q. Existen los números irracionales, existen los números reales. Hasta que no veamos complejos, no vamos a asumir que hay más, ya por ahora. Existen por si acaso y los vamos a ir abarcando. Ejemplo, números naturales son los números con los que uno cuenta, el 1, el 2, el 3, etcétera, 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 etcétera. Porque es natural contar, entre comillas es natural, ya piénsenlo así. Los números enteros vienen a aparecer como aquellos números que cancelan a los naturales y que se cancelan entre ellos. Por ejemplo, ¿quién cancelaría el 1? Lo cancela el menos 1. Si lo sumo, me dan 0. ¿Ya? Y ahí pues agregamos todos los números enteros y negativos. ¿Ya?
Así que ahí justamente podemos agregar muchos más números. Los quebrados o los fraccionarios, porque lo conocemos aquí en Chile como los fraccionarios, son las divisiones de números enteros. Por ejemplo, si tengo el -2 y lo quiero dividir por 3, ¿ya? Las fracciones justamente son los que están ahí. Los números irracionales son números que se obtienen a través de procesos infinitos, ¿ya? Su valor no es exacto como un entero y tampoco es como los racionales, porque si tienen decimales, que lo pueden tener, de hecho el -2 convertido en 3, si es que no me equivoco, es -0,6 periódico. Sí, estoy bien. El asunto es el siguiente. Los irracionales pueden tener decimales, pero tienen infinitos decimales. Pero tienen la salvedad de que no tienen periodo ni semiperiodo. Por lo tanto, no se pueden escribir como fracción. Números irracionales son como el número pi, el número de Euler, y si alguno es más curioso por ahí conocerá también el número de oro. ¿Ya? Las raíces de los números primos, por ejemplo, la raíz del número 5 también es un número racional. La raíz del número 13 también es irracional. Y ahí pueden una infinidad de números que tienen infinitos decimales, pero no hay repeticiones en ellos. Cuando yo junto todos estos números como dentro de una misma bolsita, por decirlo de alguna forma, obtengo lo que son los números reales. ¿Ya? Por lo tanto, la suma de los números reales es la suma que se conoce en los enteros. Es decir, que el número 3 es la suma del 2 más 1. Mientras que el 2 es la suma del 1 más 1. Entonces el 3 al final sería sumar un nuevo 1. ¿Ya? La resta viene a cancelar justamente esa suma que se define en los números naturales y así sucesivamente vamos creando nuevas operaciones. ¿Ya? Así que, ojo, en los números reales, esta operación que yo escribí acá arriba, del 10 más 7 igual a 5, vendría a ser falsa. ¿Ya? Así que aquí sí es falsa. Pero si yo lo veo en un sistema horario de 24 horas o de 12 horas en realidad, el 10 más 7 me da 5. Podría ser verdadera en otro espacio y en otro conjunto. Entonces, los números reales, claro, contienen todos estos tipos de numeritos, pero para que funcionen bien entre ellos se definen los axiomas. Y es por eso que ahí les recomendaba que descargaran ese archivo o lo vieran, que son los axiomas de los números reales, que estaban en el aula. Álgebra en los reales. Que habla de axiomas de cuerpo, axiomas de orden y el axioma de supremo o de cumplitud. ¿Ya? Los vamos a poner primero las propiedades de la suma y la multiplicación. Los de orden los vamos a dejar para después, igual que el axioma del supremo, porque a medida que avancemos con el curso los vamos a ir ocupando. Las primeras operaciones, si se fijan aquí, aparecen un montón de símbolos extraños. Si ustedes lo ameritan o creen necesario, podemos hacer ahí una simbología o un diccionario de qué significan. ¿Ya? No sé si alguna vez los habrán visto en realidad, pero a veces se presentan en algunos cursos o algunos profes los ponen. Ya, me acabo de fijar que en el chat ya, pudieron acceder al aula por lo menos la mayoría. Y lo otro es que la diferencia entre un axioma y una proposición normal es que el axioma uno dice que es verdad, la asume como una base. Ya podría ser que algo que usted sabe que es falso, lo asuma como una verdad y lo convierte en un axioma si es que define un conjunto que trabaje con él. ¿Ya? Entonces depende mucho de la definición. Por eso dicen que muchas veces la matemática es como un poco abusiva en el sentido de que asume cosas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a asumir un montón de cosas, ¿ya? Para que nuestro sistema funcione. Es uno de los mejores sistemas de numéricos que funciona y que es muy súper exquisito por toda esta cantidad de axiomas. Igual son hartos, son como 18 si sumamos los de cuerpo, orden y supremo. ¿Ya? Pero los primeros, los esenciales son algunos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, son nombres raros como la clausura. ¿Qué significa clausura? Significa que yo encierro algo. Es decir, aquí dice que para todo A, B en los reales, así que vamos a aprovecharnos un poquito acá de nuestra pizarra y vamos a poner un poquito de simbología. Ese simbolito que es como una A invertida, que me quedó chueca, ahí sí, A invertida, se puede leer como un para todo, como la traducción literal, o cualquier,
¿ya? Cualquiera que yo pueda elegir, cualquiera que yo saque del conjunto que viene dicho después. Por lo tanto, si dice para todo A, B, perteneciente a los reales, estoy diciendo que este símbolo A y el símbolo B están representando números reales. Por ejemplo, el 3 y el número pi. Por ejemplo, por inventar algo. No están diciendo que son justamente esos, sino que puede ser cualquier número real. ¿Ya? Porque ese simbolito me dice en los reales. Entonces aquí también será una duda, ese simbolito que está ahí, que es como una E, pero redondita, se lee como pertenece. ¿Ya? Pertenece o que está en. Entonces, para todo A y B que pertenezca a los reales, ¿ya? Así que ahí van acostumbrándose un poquito al lenguaje que pueden estar utilizando, ¿ya? Así que ahí tenemos dos simbolitos. Volviendo al PDF. Para todo A, B, vamos a poner aquí un poquito más de zoom. Aquí tenemos, para todo A, B los reales, es decir, estoy eligiendo dos números, un número A y un número B, números reales. Me dice que si yo sumo el A con el B, la suma de los dos estará en los números reales. Es decir, la respuesta es en los reales. Entonces, agarro este número A, agarro este número B, lo sumo y el resultado también es un número real o bien pertenece a los números reales. Muchachos y muchachas, no sé si a alguien le está quedando alguna pregunta o me entendió esa primera parte. Hoy me va generando alguna consulta o lo que sea. Perdonen por esto, chiquillos, pero me acaba de llegar un aviso de Zoom de que se me va a cortar la reunión, pero ahí le volvemos a retomar. Ya, Javier, muchísimas gracias. ¿Ya? Ya, bacán, por lo menos para entender. Ya, muchachos, me quedan 9 minutos, así que les voy a leer como los principales porque después para la multiplicación se van repitiendo, ¿ya? El ejemplo es súper sencillo. Si usted, por ejemplo, suma el número 5 al número 3, eso le da 8. La respuesta es un número real, ¿ya? No le puede ser que el 3 y el 5 le sume una manzana porque la manzana no es un número real, ¿ya? Eso dice la clausura. La clausura me dice, yo escojo dos números cualquiera en los números reales y cuando los sumo, la respuesta es un número real. No me puede tener algo que no sea un número, ¿ya? Así que ahí tenemos que irlos como complementando. Eso me dice la clausura. ¿Ya? Si yo sumo dos cosas y no me está dando un número real, es porque algo de esas dos cosas no eran números reales. ¿Ya? Como que esa es la idea principal. ¿Ya? Así que la clausura me habla de eso, que no se me va a salir del conjunto, no me va a dar otra cosa que no sea un número. La asociatividad es una propiedad que me dice, fíjense, para todo A, B y C, aquí elegimos tres números. Tres números de los números reales, porque estamos en los reales. Me dice que si sumo el A y el B y después le sumo el C, va a ser lo mismo que haber sumado el B con el C y después haberle agregado el A. ¿Ya? Es decir, como que puedo partir sumando de cualquier parte. ¿Ya? Entonces, la asociatividad me está diciendo... No, Aló. a la profe. A Oli, ver, ¿qué te pasó? volvió. Se había quedado pegado un segundo. Se Ya, cayó, lo bro. siento. Ya, pero gracias. Quedó en asociatividad. Sí, Iba a ahí está. definirlo y ahí quedó. Ya, pero justo le voy a poner numeritos, así que va a ser como lo mismo. ¿Ya? La asociatividad me dice que yo puedo elegir tres números al azar. Por ejemplo, puedo elegir el -2 con el 3 y con el número pi. Por poner ahí algo más raro. Me dice que yo puedo sumar el -2 con el 3 y después sumar el pi, que esto me daría 1 más pi. Y me tiene que dar exactamente lo mismo que haber sumado el -2 al final. Es decir, primero sumar el 3 y el pi y después sumar el -2. ¿Ya? No lo voy a escribir como tal, pero me está diciendo que yo parto del principio, del final haciendo la suma y me daría lo mismo. ¿Ya? Voy a cambiar el número pi, por ejemplo, con un decimal para que sea un poco más claro. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, como el 1,5.
¿ya? El 1,5. Por ejemplo, menos 2 más 3 me da 1, y si le sumo el 1,5 me daría el 2,5. Aquí al lado derecho de esta igualdad, la asociatividad me dice que estos tienen que ser iguales, ¿ya? Solamente estoy comprobando que son iguales. El 3 más el 1,5 me da 4,5. Y si a eso le sumo el menos 2, como el menos 2 tiene un signo negativo, distinto al otro, le estaría quitando 2. Me queda 2,5. Entonces da lo mismo si parto sumando de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Eso es lo que dice la asociatividad. En segundo lugar, me equivoqué de archivo aquí. Tenemos la existencia de un elemento neutro. Ahí nos aparecen nuevos simbolitos para que vayan como comparando. La existencia de un elemento neutro que me dice el neutro. Primero hay un neutro para la suma y hay un neutro para el producto. Así que voy a poner ahí el simbolito. Neutro para la suma. Me dice, existe un único. Ya aquí por si acaso vamos a poner los dos simbolitos. El E es de existe. Es de que alguno me puede servir, no cualquiera. Hay alguno que sí sirve. Existe uno, ¿ya? Pero cuando yo le pongo el signo de exclamación, estoy asumiendo que además de existir es único, ¿ya? Para que lo puedan ir leyendo ahí o agregando su diccionario. Existe un único, y aquí ojo que le ponen al tiro el nombre, 0, ¿ya? No necesariamente va a aparecer con el 0 en cualquier parte, pero aquí me dice, existe un único, por ejemplo, lo puedo llamar A, en los números reales, tales que para todo número B en los reales, el A más B me da igual al B. ¿Qué pasa con el neutro y por qué se llama neutro? Porque el neutro, al hacer neutro, no hace nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué número le tengo que sumar al B para que me siga dando B? Ese número que hay que sumarle es el 0. Entonces ahí aparece en su apunte como inmediatamente el 0. El 0 se conoce como el neutro de la suma. Entonces me dice que la suma va a existir un neutro. Y me habla también de un inverso, que aparece, me fui al final de, aquí está. La existencia, ahí está con la multiplicación, así que ese todavía no. Pero me habla de la existencia del inverso para la suma. ¿Cuál es la gracia del inverso? Es aquel número que me lleva al neutro. ¿Ya? Por ejemplo, en el inverso de la suma, me dice que para cualquier número que yo escoja en los reales, ahí me quedo fea la A, ahí sí. Para cualquier número A que yo escoja en los números reales, puedo elegir cualquiera. Para ese existe un único número en los números reales, tal que cuando al A le sumo al B, me lo lleva al neutro. ¿Ya? Así que aquí justamente es importante que vayan viendo. Cada neutro puede tener su inverso. Entonces, por ejemplo, les hago la pregunta. ¿Cómo tiene que ser este B para que al sumárselo al A me dé 0? Menos ¿Cuál? valor absoluto de A. ¿Por qué el valor absoluto? Si me permite la... Porque, o sea, uno lo podría tomar como en una recta. Y si yo avancé A pasos, tengo que devolverme B pasos. Ah, ya, sí. O sea, el A pasos, pero el B tendría que ser esa devolución. ¿Ya? Así que, ojo, el B tendría que ser el número menos A. Entonces aquí aparecen los números negativos y los enteros como tal. Entonces con la suma ya tenemos definido justamente con estos 4 axiomas, podemos sumar y podemos restar. Estamos incluso llegando a lo que consiste en los números enteros, porque podemos sumar y restar sin problema. Y respetamos esos 4 axiomas. La clausura, la asociatividad, el neutro y el inverso. Muchachos, ¿hasta ahí alguna consulta? O muchachas también, obviamente, por favor. No sé, no nos vayamos a perder la oportunidad ante cualquier cosa. Oh, F. Estoy leyendo el chat mientras tanto, chiquillo. Entonces, claro, ahí tengo un montón de Fs. Recién me di cuenta.
Entonces, muchachos, claro, para tener los inversos como me están poniendo ahí, justamente tendría que restar el mismo valor, ¿ya? Sí, a la Josefa, como me está quedando un minuto, sí, yo quiero que terminar ahora justamente y después lanzarnos al ejemplo con detalle para que lo podamos tratar, ¿ya? Vamos a terminar justamente esta sesión, van a quedar las 2 sesiones grabadas por si acaso, y accedemos exactamente por el mismo link. Si tiene el aula abierta, está en la pestaña del taller, ¿ya? Así que podemos acceder por ahí. ¿Ya? Así que como me queda menos de 2 minutos, la vamos a cortar al tiro para que podamos acceder inmediatamente. ¿Ya? Por alguna razón falló, voy a averiguarlo, pero vamos a volver. Nos vemos en unos 2 minutos. ¿Ya? Los espero al otro lado.